¿verdad? ¿Murió por quién? Por todos los pecadores, incluyéndole usted, incluyéndome a mí también, ¿verdad? Así que somos, ¿qué? Reconciliados por medio de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 4, que la resurrección del Hijo de Dios comprobó que realmente que el Hijo de Dios, ¿verdad? Era el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, dice. Así que qué importante, mi hermano y mi hermana, es que usted y yo entendamos y comprendamos todo lo que el Hijo de Dios, lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que, ¿qué ocupa el hombre? ¿Qué ocupa la persona? Pues ocupa una reformación. Necesita ser reformado, transformado, cambiado por el poder de lo que es la cruz del Calvario. Así que el mensaje de la cruz, mi hermano y mi hermana, es único, hermanos, es único el mensaje de la cruz. Y nada ni nadie lo debe de qué, de contaminar. Y mucho menos debe enfocarse de otra forma, de otra manera, pensando que esa es la única manera de entrar o ir al reino de los cielos. La única manera es recibir el sacrificio de Cristo Jesús, por fe. No hay otra manera. Lógicamente tenemos que cumplir con ciertas cosas todavía, pero hermanos, eso es extra. Quiere decir que esto, hermanos, debemos de cumplirlo como seguidores de Cristo Jesús para dar testimonio. Por ejemplo, el bautismo es un testimonio públicamente que se debe dar ante los creyentes, en el cual ellos se bautizan, no para ser salvos, mi hermano y mi hermana, sino para identificarse en Cristo Jesús. De acuerdo a Romanos capítulo 6, dice que nosotros nos identificamos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto quiere decir, el bautismo significa que has muerto a la vida vieja y has resucitado una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vas a gozar una vida nueva en el Señor Jesucristo. Eso es importante, mi hermano y mi hermano. Así que, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Primeramente dice, murió por nuestros pecados. Fue una muerte, hermanos, sustituta, una muerte en la cual fue cambiado el Señor por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos ir a la cruz, pero Él sustituyó ese lugar por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, versículo del 1 al 3, al 5, dámelo por favor, Samuel. Y dice en la Escritura la palabra de Dios, si lo tiene usted en su Biblia, pues sáquela, mi hermano, mi hermana, léalo. Nunca confíe ni en su celular, mi hermano, traiga su Biblia. Yo siento que en veces nos da pena, nos da vergüenza que nos miren con la palabra de Dios, con la Biblia, traerla, ¿verdad? O a lo mejor se le hace muy pesada la palabra de Dios, mi hermano, para traerlo. Pero a lo contrario, amén. Le sirve como arma también, amén. El hermano Ramón estaba un día expulsando un demonio y tenía una bibliota por aquí, este lado, hermano. Y le pegó 3 bibliazos al demonio y lo escupió la persona y mire, es una arma la palabra de Dios, amén. Amén. Así que tráigala, mi hermano, y úsela. Entre más grande, dice, es mejor, dice la gente, ¿va? Así que sus últimas palabras fueron, consumado es. ¿Cuál fue la última palabra? Consumado es. Esto significa que la deuda que nosotros teníamos, hermanos, ahí tomando nuestro lugar como el sustituto por nuestros pecados, el Señor declaró una palabra. Consumado es, la deuda ha quedado saldada. El pago por nuestros pecados se ha pagado. El pago por tus enfermedades se ha pagado. El pago por tu estabilidad emocional se ha pagado. El pago por los problemas que has tenido se ha pagado. El pago también por la opresión satánica y diabólica que está en tu vida se ha pagado. Ya no tienes por qué estar bajo esa condenación o esa esclavitud carnal, satánica, diabólica. No tienes que estar bajo esa esclavitud satánica, carnal o diabólica. ¿Por qué? Porque ya se pagó. Dice la palabra de Dios, Isaías 53. Quien dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego dice, subirá ¿cuál? Renuevo, dice, delante de él, y como raíz
ni hermosura. Desechado, dame el siguiente. Permíteme ahí, Samuel, ahí déjalo, un momentito. Entonces dice, primeramente, el Señor dice, ¿quién ha creído? ¿Quién cree en nuestro anuncio? ¿Quién cree en la palabra? ¿Quién cree en la redención que Cristo vino e hizo por cada uno de nosotros? ¿Quién fue? ¿Quién cree? Dice, porque Él fue desechado, fue que menospreciado, dice que no quedó que parecer en Él, eso fue la tortura y fue el látigo romano que lo destruyó físicamente al Señor. ¿Por qué? Por nuestros pecados y nuestras maldades. Todo esto lo sufrió por usted y por mí también. Y todo esto lo llevó por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hizo el Señor? Todo este sacrificio. Y murió, hermanos, por el más honorable, pero también por el más miserable como su servidor. Murió por el más honorable, pero también por el más miserable de los seres humanos. Y abrió la puerta para todo el mundo. La puerta de la vida, la puerta de la eternidad, la puerta del reino fue abierta ese día para toda la eternidad. Y para que ya no estuviéramos siendo, ¿qué? Guiados ni controlados por el mal y por el enemigo. Pero fíjese lo que dice el versículo número 4 y el 5. Dámelo por favor, Samuel. Dice, ciertamente, llevó ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Llevó nuestras enfermedades. Nuestras ¿qué? Rebeliones. Nuestras rebeliones la llevó el Señor. Todo lo que nos habíamos rebelado en contra de los mandamientos, estatutos y los decretos de parte de Dios, en contra de la bendita palabra del Señor. ¿Por cuántos pecados expulsó Dios a Adán y Eva? Pues diga por uno. Por uno nomás, hermanos. Ahora, nosotros no nos hemos revelado en una sola cosa. En muchas nos habíamos revelado. Y por lo tanto estamos ¿qué? Descalificados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecados están ¿qué? Destituidos. Ninguno califica. Ninguno califica. No hay justo ni a uno. Romanos 3:10. No hay justo ni a uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro y abierto es su garganta. Y habla la palabra de Dios hasta el versículo 13, la condición en que está el ser humano, mi hermano, hasta el versículo 23. Del 10 al 23 de Romanos te habla de la condición en la cual se encuentra. Romanos capítulo 1 también te dice cómo se encuentra el ser humano, en qué tipo de maldad, de perversidad, cómo cambiaron la gloria de Dios por causa, hermanos, de la maldad y el pecado que opera en el ser humano. Y así se está calificado según Romanos capítulo 1, capítulo 3, mi hermano de Romanos, y capítulo 5 nos dice cómo tener ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de tener ¿qué? Paz para con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero así lo califica la palabra de Dios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Cómo está la condición del ser humano? Y apartado y alejado. Capítulo 6, la paga del pecado es muerte. Pero dice, pero la dádiva de Dios ¿qué es? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la oportunidad que tiene el ser humano de venir a los pies del Señor. Pero Dios lo califica como un hombre o un ser humano rebelde. Se ha rebelado en contra de los mandamientos, en contra de los estatutos, en contra del orden de Dios. Está totalmente rebelde el ser humano. De tal manera que el hombre quiere vivir con el hombre como marido y mujer. Y la mujer también quiere vivir con la mujer como marido. Eso es rebeldía. Y estábamos hablando que el problema más grande del ser humano que es la rebeldía. Ahí es que se ha rebelado en contra del Señor, en contra de las leyes y lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Se ha rebelado. Pero el enemigo, recuerde bien, mi hermano, quiere hacer creer que es la nueva ¿qué? La nueva tendencia, la nueva ola, la nueva que es tiempos nuevos, que hay que vivir de una manera diferente. Es lo que el diablo trata de hacer
y meter en el pensamiento del ser humano. Pero está ¿qué? Descalificado. Está en contra de las leyes, en contra de lo que Dios ha establecido. Y eso se llama rebelión. Fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados. Y el castigo de nuestra paz. Fíjese, merecíamos un castigo, pero ¿quién lo llevó? El Señor. Un castigo, hermanos. Y el castigo era la condenación eterna. ¿Qué era? El fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es lo que el diablo también trata de hacer, que usted no crea que hay un infierno, que es mentira, que todo es una pachanga en el reino, en el infierno, ¿verdad? Que es una fiesta en el infierno, que hay que ir allá porque allá están todos los artistas, ¿verdad? Están todas las mujeres bellas que han muerto, están todos los hombres bellos para las mujeres. No, pues se les cae la baba a las pobres mujeres, ¿verdad? Pensando que así van a acostarse con ¿quién? Con Andrés García. Dice, pues ya está Andrés García, ¿verdad? Siempre estuve enamorado de Andrés García, dicen. Así que el cristiano dice, debemos de ¿qué? De buscar. Usted y yo debemos de buscar, hermanos, ser unos excelentes imitadores del Hijo de Dios. Dame el siguiente, por favor, Samuel 5. ¿Ya lo tenemos? Antes del 6, dame el 6. Mi hermano dice, nosotros ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Mi hermanos, esa fue la consecuencia del pecado. Y de tal manera nos amó el Señor. Él sabía que el castigo que él llevó, nosotros lo merecimos. Que el ir al infierno, porque Cristo también bajó, dice la palabra de Dios. Nosotros teníamos que haber ido al infierno, no Él. Teníamos que haber pagado nosotros. Los azotes teníamos que haberlos tomado nosotros. La crucifixión tenía que haber sido para nosotros. Pero Él, dice la palabra de Dios, fue herido por nuestros pecados. Molido, dice la palabra de Dios. No quedó que en Él parecer alguno para que nadie le deseare. Para que no hagan ímbolos, no hagan símbolos ahí, ¿verdad? Porque al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Es como se le adora al Señor, mi hermano y mi hermana. Así que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mi hermano y mi hermano, nos puso en Cristo, puso nuestras iniquidades, puso nuestras culpas, el castigo, todas las consecuencias de nuestras rebeliones fueron puestas en el Señor Jesucristo. La cruz tomó lo malo, lo maligno de cada uno de nosotros. Todo lo que usted y yo, hermanos, hemos hecho malo, maligno, y aún lo que seguimos haciendo, mi hermano y mi hermana, el Señor lo sigue cargando en Él mismo. Aún nuestras propias rebeliones, aún como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, en veces nos rebelamos en contra del Señor. Y aún así el Señor nos sigue ¿qué? Amando, nos sigue perdonando, nos sigue soportando, mis hermanos. ¿Se acuerda de los discípulos que le dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Verdad? Y el Señor muchas veces nos dice lo mismo, hermanos. ¿Hasta cuándo te voy a soportar, hermano, hermana? ¿Verdad? Porque nos ama, nos soporta, hermanos. Porque el Señor nos ama, nos sigue soportando. Pero su amor, hermanos, debe ser para nosotros la inspiración más grande para servirle al Hijo de Dios. Y con gozo y con alegría. Y poner todas nuestras vidas a sus pies. Qué bonito es cantar el canto, ¿verdad? A sus pies. Pero qué difícil, hermanos, es hacerlo ya realidad, que nosotros pongamos nuestras vidas a los pies del Señor. En veces batallamos, simplemente para hacer cualquier cosa para el reino de los cielos, batallamos. Imagínense, hermanos, suena bonito el canto, pero llevarlo a la práctica es lo que nos cuesta a cada uno de nosotros. Así que en la cruz se realizó, hermanos, el cambio, la transición, lo bueno de Cristo para nosotros, lo malo de nosotros para Cristo. Ahí se realizó, ¿en dónde? En la cruz del Calvario.
Ahí se llevaron nuestros pecados. Tomó nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Para justificarnos. Dice 2 Corintios 5:21. La palabra de Dios nos dice que nosotros, hermanos, dámelo por favor, Samuel. 2 Corintios 5:21. Y dice, todos nosotros, no, ese es el otro. Porque el que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, mis hermanos, primeramente, para tomar nuestra naturaleza carnal, pecaminosa y justificarnos. El que no conoció, por nosotros fue hecho, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia, hermanos, que Dios demanda, ¿está en dónde? En el Hijo de Dios. Ahí se encuentra la justicia. Y esa justicia, el ser humano, la religión, las buenas costumbres del hombre, no la puede alcanzar. El que la pudo alcanzar solamente es el Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor que dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Vengan a mí, dijo el Señor, tomen mi yugo, aprendan de mí. Hermanos, porque toda la justicia en Cristo Jesús la puede alcanzar el ser humano. Y puede alcanzar la gracia, la misericordia de parte de Dios. Toda naturaleza mala, pecaminosa, todo vicio, toda obra del diablo, toda brujería, mi hermano, esa es una naturaleza mala, maligna, que tenemos que deshacernos, quitarnos de eso. Porque el que no se la quita va de mal en peor. Va de tropiezo en tropiezo, va de tumbos en tumbos. El que no está dispuesto a quitársela, le espera un destino terriblemente malo para su vida. Ahí, hermanos, el Señor cambió nuestras cosas malignas por la justicia que va a traer paz y tranquilidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. También, hermanos, en esa cruz, el Señor Jesucristo, Gálatas, capítulo 3, versículo 13, mis hermanos, dice la palabra del Señor, Gálatas 3, versículo 13, léalo conmigo. Muy bien, dice que Él llevó nuestras maldiciones, mis hermanos, para que usted y yo recibiéramos, ¿qué? Todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Ahí en ese madero, dice, porque maldito está, dice el apóstol Pablo, maldito es a todo aquel hombre o mujer que es colgado en un madero. Y ahí llevó nuestras, ¿qué? Maldiciones. Pero Cristo nos redimió, ¿qué? Pagó un precio por las maldiciones. Es lo que significa la palabra redimir. Él pagó un precio por tus maldiciones. ¿Cuál fue el precio? Su sangre y su martirio en la cruz del Calvario. Pagó esa maldición que pesaba sobre ti. Esa maldición que no te dejaba, hermanos, salir adelante. Esa maldición que tenía bajo esa condenación y bajo el yugo del diablo, de Satanás y de los demonios. Estaba bajo una maldición satánica y diabólica. Pues Cristo, ¿qué hizo? La redimió. Cristo la compró y la pagó por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos redimidos, tuviéramos sus bendiciones. Y las bendiciones del Hijo de Dios se logra a través de la cruz del Calvario. Otra de las cosas que el Señor logró, nos dice 2 Corintios 8:9. 8:9, mi hermano Samuel, dámelo por favor. Léalo conmigo también. Entonces, ¿cuál fue la gracia, hermanos, del Señor Jesucristo? Que tomó tu lugar también en tus pobrezas. Porque ya conocéis la gracia del Señor, que Él siendo rico, se hizo pobre. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros en veces batallamos, hermanos,
para bendecir con 20, con 50 pesos a alguien que anda ahí en la calle, ¿verdad? En vez de batallamos y buscamos la moneda más pequeña para bendecir a alguien y para darle a alguien para un taco de comida. Pues el Señor dice en la palabra de Dios que siendo el rico, ¿verdad?, se despojó de esa riqueza para que usted y yo fuéramos, ¿qué? Enriquecidos. Hermanos, somos enriquecidos en todos los aspectos de la vida cristiana, de la vida, hermanos, del reino de los cielos. Somos bendecidos y usted debe declararse así, un hombre, una mujer bendecida por lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Así debe darle gracias, gloria, alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque usted camina en fe y camina en ¿qué? En esperanza. La fe, hermanos, le trae una esperanza para usted. Y esa fe, hermanos, lo mantiene en esperanza de que mañana las cosas van a ¿qué? A cambiar. Ahorita estoy pasando eso, pero no te preocupes. Mañana me dan la victoria el Señor. Yo me gozo con el Señor, debe decir, yo me gozo, me deleito, ¿va? Porque sé que aún esto me ayuda ¿a qué? A bien. Porque yo sé que todas las cosas me ayudan a bien. No te preocupes, vecino, vecina, primo, sobrino, tío, mamá, papá, no te preocupes por eso. ¿Verdad? Preocúpate por conocer al Señor, por tener una relación con Cristo, por crecer y mejorar tu vida espiritual con Jesús. Preocúpate por eso, tío, hermano. Pero, hermanos, pero usted ¿qué? Tiene una promesa de parte de Dios. ¿Y esa qué? Es la fe. Ahora permanece la fe, el amor y la esperanza. Pero el mayor de los tres, ¿cuál es? El amor. Entonces, por amor usted le sirve al Señor, amén. Le sirve por amor, óigalo bien. Porque aunque usted no camine en milagros, pero usted de todo modo le sirve al Señor, amén. Porque aunque usted ahorita no esté padeciendo un problema, pero por amor le sirve a Cristo. Porque el otro modo le estuviera sirviendo, ¿por qué? Por la comodidad, por lo que Cristo le da, ¿verdad? Pero está siendo tal vez probado en este momento. Y dice, Señor, vamos a ver si es cierto. Que me sirves por amor, ¿verdad? Y te voy a dejar un tiempecito así. Porque será una leve, ¿qué? Tribulación. Será muy leve, dice el Señor. Entonces usted debe decir, me gozo, me deleito. Voy a salir con más ganas a servirle a Dios. ¿Verdad? Con más ganas le voy a evangelizar a mi Señor. Y reta al diablo, ¿verdad? Yo le decía al diablo, sí, diablo. Si después le hablé a 5, esta semana le voy a hablar a 10 para que se te quite. Rételo al diablo, mi hermano, mi hermana, amén. Y dígale, no me voy a rendir, Satanás. No creas que porque esta leve tribulación vino, ya me voy a decaer y voy a dejar de ir a la iglesia y voy a dejar de servir al Señor. Con más ganas le voy a servir a mi Señor, amén. Así que Él tomó nuestras, ¿qué? Pobrezas, tomó nuestras maldades, tomó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Y Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 11, dámelo por favor, Samuel. Dice que nuestro Señor sufrió nuestras vergüenzas. ¿Para qué? Para que nosotros compartiéramos la gloria de Él. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 11. Dámelo por favor. Porque convenía aquel que cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense, hermanos, ¿qué convenía? Que Jesús fuera perfeccionado con aflicciones. Es el autor ¿de quién? De nuestra salvación. Porque convenía que a muchos que iba a llevar a dónde? A la gloria. Entre ellos está usted y estoy yo también, mi hermano. Que nos llevó a dónde? A la gloria. A su reino, a su maravilloso reino. El Señor Jesucristo. Ahí ustedes somos ¿qué? Liberados, sanados y santificados. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ¿para qué? Para que compartiéramos, tanto usted como yo, su gloria, la gloria del Señor, la gloria del reino de los cielos. Así que
Vamos a ver Romanos 6:6, la palabra de Dios dice que la cruz nos lleva, hermanos, a crucificar al viejo hombre. Así que, si usted se deja controlar y dominar por el viejo hombre, hermanos, por el hombre no transformado, no renovado, si usted no lo quiere transformar, no lo quiere renovar, dice la palabra de Dios que debemos de ¿qué? De despojarnos de los viejos trapos, de la vieja levadura, que debemos de ser transformados y cambiados por la gracia y el poder de Dios. Pero eso va a depender de usted si usted quiere. Si usted quiere ¿qué? Ser transformado y renovado y cambiado. Mientras el Señor no lo va a hacer si usted no quiere. Esto habla de ¿qué? De tomar seriamente la palabra de Dios, de tomar seriamente la oración, de entrar a un discipulado serio en su vida, si es que usted quiere. Si usted no quiere, hermanos, entonces, hermanos, el viejo hombre lo va a seguir controlando y lo va a seguir dominando. Seguirá, hermano y hermano, visitando la muerte allá, a ver si le hace el favor. Seguirá allá, hermanos, prendiéndole velas a San Judas, a ver si San Judas le hace el favor. Seguirá poniendo a San Martín de Torres, a ver si de cabeza, a ver si le regala un marido. ¿Ya? Porque así es lo que pasa el viejo hombre, amén. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo, con él, dice. El viejo hombre fue ¿qué? Crucificado, dice. Con Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos libra el Señor? A través de la crucifixión del viejo hombre. ¿Verdad? Sabiendo esto, ya fuiste, ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo, ya estás muerto para la carne, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Para que qué dice? Que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Y no le sirvas más al pecado. Ya no le sirvas más al pecado. Porque el pago del pecado ¿qué es? La muerte. Si le sigues sirviendo al pecado, hay muerte. Y hay muerte del espíritu, comienza a morir tu espíritu y tu carne empieza a controlar tu vida, a dirigir tu vida, mi hermano y mi hermana. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar al viejo hombre. Pero los que son de Cristo, dice el apóstol Pablo, han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. O sea, el viejo hombre. Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Y manifiestas son los deseos del viejo hombre o de la carne. Y te da una lista ahí. El capítulo 5, versículo 19, te da una lista del viejo hombre y cómo te controla y te quiere dirigir el viejo hombre. Hacia dónde quiere llevarte, ¿qué? A pecar. Y dice la palabra de Dios claramente, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, tenemos que aprender a renovarnos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y esto habla de ¿qué? De dejar que el Espíritu Santo empiece a controlar nuestra vida espiritual, y comencemos a dar los frutos del Espíritu Santo. Y ahí te dice el versículo 21-22, cuáles son del capítulo 5 del libro de Gálatas, cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y ahí te los muestra. Y al último señala, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que es importantísimo, hermanos. Y Romanos 6:6 nos abre y nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con ¿quién? Para que ya no le sirvas más ¿a qué? Al pecado. Ahora le debes de servir ¿a quién? A Cristo. Entonces, hermanos, ¿en qué andamos? Pues en el nuevo o en el viejo. En el nuevo debemos de andar, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras del nuevo? Pues servir a Jesús. Y si usted no sirve a Jesús, quiere decir que hay una batalla y una lucha en su vida. Y que se está ahorita peleando a ver a quién le quiere servir. Pero hay esas dos cosas en usted y en mí también, mi hermano. Pero
Diariamente usted tiene que crucificar esa carne, mi hermano y mi hermana. Amén. Entonces, si no, es rebeldía. Se ha rebelado en contra del Señor. Hermanos, y usted no puede volver a crucificar al Hijo de Dios. No puede hacer eso, mi hermano y mi hermana. Usted debe de ¿qué? De serle fiel al Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros llevamos ¿qué? Un rebelde adentro. ¿Y cuál es la solución? Diga, crucificarlo. ¿Verdad? ¿Qué es el rebelde adentro? Es el ego. Es allí, hermanos, donde se aloja el yo siento, el yo creo, el yo pienso. Es el egoísmo. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso tiene que ver con el viejo hombre, mi hermano. Y porque muchos tienen ¿qué? Comodidades. Es que esto me da comodidad a mí y por lo tanto no lo quiero cambiar. No, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, dígase. ¿Qué le dijo a aquellos que le querían seguir? Las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que, mis hermanos, cuando hablamos del nuevo hombre, no habla de comodidades, ni tampoco habla de bienestares. Puede ser que algunos van a ser muy bendecidos, pero no todos, mi hermano. No se deje engañar por la predicación de la nueva prosperidad. No se deje envolver por eso, mi hermano. Porque usted se va a frustrar, mi hermano. Porque va a pasar 1 año, 2 años, y en lugar de irme mejor me está yendo peor. Y me hablaron de que iba a ser rico, y me hablaron de que iba a tener esto, y me hablaron de aquello. No, hermanos. Si el Señor desea y quiere bendecirlo, lo va a bendecir. Amén. Y si no, pues gócese. Amén. Deleítese, como Pablo que decía, sé vivir en la abundancia, pero sé también vivir en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Así que no pierdo los pies si tengo. Y si no tengo, se le sigo sirviendo a Cristo. Amén. Así debe ser, hermanos. Ese es que el nuevo hombre que fue, que salió ya a una vida nueva con Cristo. El viejo hombre ya quedó crucificado, muerto, mis hermanos. Ahora le servimos al Señor, amén. No al pecado, mi hermano y mi hermana. Así que ese es el egocentrismo o el egoísmo. Creemos que somos el centro también, mis hermanos, de la atención del mundo. Y eso debe ser crucificado. Usted y yo no somos el centro es Cristo Jesús, amén. ¿Qué merecemos nosotros o qué merecíamos? ¿Más que otras personas? No, hermanos. Ni mucho más que el Señor. Si al maestro le hicieron estas cosas, contimás a ti y a mí nos van a hacer. Si en el árbol verde hicieron en el seco, ¿qué? No harán, dijo el Señor. Así que, hermanos, regocíjese, ¿verdad? Porque su recompensa no está aquí, mi hermano. Su recompensa está allá, amén. Su eternidad está allá, mi hermano y mi hermana. Si tiene gloria al Señor, póngalo a los pies del Señor. Sírvale con eso al Señor. ¿Tiene dones? Sírvale con los dones. ¿Tiene bienes materiales? Sírvale con los bienes materiales al Señor. Para su reino, para su gloria. Hombres y mujeres, hermanos, que no daban el 10% para óigalo bien, para la obra misionera del Señor. No daban el 10, daban el 90% para el Señor. Y ellos se quedaban con el 10%. Para que el evangelio se siguiera estableciendo, avanzando, para mandar misioneros. Por eso Estados Unidos fue muy bendecido anteriormente por los misioneros. Porque Estados Unidos daba no solamente el 10, está entre los que se lavaban los dientes, el del Colgate, está con los que hacían los tractores para los campos. Esos nos daban el 10, esos daban el 90, hermanos. ¿Por qué? Porque servían al Señor con sus bienes. No salían a evangelizar, pero el Señor les daba para que dieran para la obra, para que mandaran misioneros a otra parte y para que se predicara la palabra en nuestras ciudades y en otros lugares. Y ellos sostenían la obra misionera. Y de repente uno daba un cheque mensualmente. Y de repente le dijeron, ¿sabe qué? La bolsa de valores cayeron. Y había acabado de dar un cheque de $300,000. Le dijo, dame para acá el cheque. Le dijo.
Y el pastor pensó que ya me quitó el dinero porque le vieron a dar malas nuevas. No, y resulta que le dio 3 millones de dólares. ¿Y por qué hizo eso? Dijo, porque mejor lo invierto en el reino, dijo. Y se lo doy al Señor que me voy a quitar el mundo, dijo. Y se lo entrego a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Así que, hermanos, usted y yo le podemos servir de muchas formas al Señor. Tiene dones, sírvale con los dones. Tiene talentos, con los talentos, sírvale al Señor. Puede bendecir la obra, bendígala, mi hermano y mi hermana, con gozo y con alegría. Dele al Señor con ese gozo. No, hermano, no piense y no esa mentalidad de Satanás o del diablo, que el pastor se va a quedar con todo. No le crea al diablo, hermanos. Así que, no porque mira el pastor gordito, piensa que es por sus diezmos, hermanos. Así que creemos que Jesús está aquí para agradarnos a nosotros, hermanos. Esto significa que el ego no ha sido ¿qué? Crucificado. Es que si no me sana, no voy a ir a la iglesia. No, yo no le voy a servir al Señor. No, es que si no me da el carro que yo le pido, tampoco le voy a servir al Señor. Es que si no me da las comodidades que yo quiero, no voy a ir con el Señor. No, hermanos, Jesús no está para servirnos a nosotros, ¿saben? Nosotros estamos para servirle al Señor, para exaltar el nombre del Señor. Tengamos o no tengamos, tengamos la manera o no la tengamos, mi hermano. Aunque esté usted convaleciente o enfermo, sírvale al Señor, mi hermano, no se decaiga. Así que eso es que bien importante. La cruz nos libró de qué, o nos libra de la carne, mi hermano. Dame, por favor, Lucas 9, 22 al 23, por favor. Recuerde que debe ser crucificado el viejo hombre, pero también, mi hermano, en Lucas 9, 22 y 23 nos va a librar de qué, de la carne. Y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dame ahora el siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere en vez va a ser necesario más. Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre. En vez de usted también tiene que decir, es necesario que pase yo por esto. Es necesario, porque esto va a producir en usted un peso más de gloria. Esa es la tribulación, para eso viene la tribulación más. Para que usted y yo crezcamos, y aparte para que usted y yo logremos entender cosas que usted y yo no habíamos entendido, que era necesario padecer, ¿verdad? Es como aquel que el Señor dice, que muchas veces nosotros somos consolados por Dios para que nosotros vayamos y consolemos a otros. ¿De qué manera Dios nos consuela? Pues hermanos, pues muchas veces cuando tenemos un problema, una enfermedad, para que entiendas después al que está pasando por la enfermedad. Te consuela cuando estás viendo a un hombre entregado a las drogas, al alcohol, y batallas, y vas, dice Dios, así era yo contigo, hijo. Así batallaba contigo, hija. Así era igual. ¿Verdad? Ahora me debes entender que por qué te tuve paciencia, debes de tener paciencia a Él también. Y debes de seguir yendo con Él. Y debes de seguirlo amando. ¿Se acuerda del profeta que Dios le dijo? Ve y cásate con aquella mujer. Y fue y se casó, era una prostituta. Y le dijo, vas a casarte con ella, la vas a amar. Le dijo el Señor. Y ya estando allá, era una prostituta que se llevaba en los bares la mujer. Y una vez que se llevaban los bares, hermanos, o que se casaron, la mujer volvió otra vez. Y fue otra vez a los bares, a prostituirse otra vez, la mujer. Y le dijo al Señor, ve, recógela y tráela, le dijo el profeta. Se le hizo como 2 o 3 veces al profeta. Y le dijo, así es mi pueblo, dice. Así es Israel, dice. Así como esa mujer, así dice. Y yo voy y vuelvo por ellos. Y los vuelvo a traer. Y voy de vuelta por ellos. Hermanos, ¿para qué es entonces la crucifixión? ¿Para qué debemos de tomar la cruz? Para que nosotros destruyamos nuestro ego.
Porque ese ego, hermanos, ya nos cree o nos hace superior a otros. O pensamos que merecemos más que otros dentro del reino de los cielos. Y ese Dios no. Todo lo que tienes y lo que yo te doy por gracia. No porque eres merecedor ni merecedora, te lo doy y te lo entrego por gracia. Lo que tú tienes, lo que tú posees, aún tus talentos y tus estudios, dijo el Señor, también te los entrego por gracia. Porque el día que yo quiera, mira, te los quito así. Y es cierto, hermanos. El ego nos puede hacer que caigamos en la peor ruina de nuestras vidas. Es lo que pasa con el ego. Por eso nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A crucificar la carne, a dejarla morir. El poder de la cruz nos hace que venir o vivir en victoria, que usted y yo caminemos en victoria, que andemos en victoria sobre la carne. Es lo que hace el poder de la cruz. La cruz nos libera del mundo. Amén. Gálatas 6:14, dámelo por favor, Samuel. Gálatas capítulo 6, versículo 14, fíjese lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Ya no vivo para agradar al mundo. Ya no vivo para satisfacer las cosas mundanas. Ahora, dice, me glorío ¿en qué? ¿En el poder de qué? De la cruz. Porque en la cruz tiene, hermanos, en ese poder, en lo que Cristo hizo y realizó, se encuentra todas tus bendiciones. Toda tu libertad se encuentra ¿en dónde? En el poder de la cruz. Ahí fue derrotado y fue vencido el diablo en tu vida. Ahí fue expuesto Satanás, mi hermano y mi hermana. Dame ahora Colosenses capítulo 2, 14 y 15, por favor, Samuel. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos. Que dice la palabra de Dios que anulando el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los ¿quién? Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Señor dice que despojó a los principados, las potestades y a los gobernadores y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo derribó totalmente y anuló las obras de las tinieblas. Totalmente, mi hermano. Así que usted confronte, mi hermano y mi hermana, al diablo bajo el poder de la cruz. Ahí usted es donde tiene que confrontarlo. Las batallas serán para muchos diarias. Muchos van a tener batallas diarias, mis hermanos. Pero usted tiene que aprender a someterse a Dios y resistir al diablo. Porque el diablo va a venir a tratarlo de ¿qué? De tentarlo o de tentarla. De hacerle creer que usted no está bajo la cobertura del Rey de Reyes del reino de los cielos. Es lo que va a tratar de hacer el enemigo, el diablo. ¿Qué tiene que hacer? Sométase a Dios y resiste al diablo. Sométase a la palabra. Sométase a lo que Cristo ya realizó e hizo. Y diga, esto es lo que Cristo realizó e hizo por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú no tienes parte ni suerte en contra mía, Satanás. Y aunque venga un pensamiento, mi hermano, mi hermana, de duda, de temor, de miedo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y manténgase firme. Ponga alabanzas y alabe y exalte y glorifique el nombre de Dios. Y declare la victoria. Vuelve a poner el canto que pusiste el último, Samuelito. El que puso ahorita para hermano Pablo. En esa cruz. La cruz es el último. Gloriosa cruz, Samuel. Y se pone de pie, mi hermano. Y le canta y le adora al Señor. Amén. Y, hermanos, y lo único que puede hacer es saberse poner la armadura de Dios. Amén. Es todo, mi hermano. No tiene que hacer otra cosa. Y someterse al Señor. Es todo. Amén. Póngase de pie y cántelo con gozo y alegría. Y recuerde que lo que hizo Cristo es algo maravilloso.